te enseñaron a creer una mentira histórica. Y esa mentira no tenía que ver con un mapa o una fecha, tenía que ver con algo mucho más íntimo, tu propio cuerpo. A lo largo de los siglos, se nos ha contado que la subyugación femenina fue principalmente social, legal o económica, lo cual es cierto. Pero hay una capa de control mucho más profunda y perversa, una capa que fue tejida por los teólogos y los moralistas de la Edad Media, la ignorancia intencional del cuerpo femenino y su placer. Fíjate bien, el objetivo no era solo controlar a la mujer, sino controlar la misma fisiología de la reproducción. Para los hombres de la época, ya fueran clérigos o protocientíficos, el cuerpo de la mujer era un misterio, un territorio oscuro y peligroso que debía ser vigilado, regulado y, en última instancia, negado. Ellos se hicieron dos preguntas que lo cambiaron todo: ¿es necesaria la semilla femenina para crear vida? ¿Y es permisible el placer femenino o el orgasmo durante el acto conyugal? La respuesta que se dieron a sí mismos y que impusieron a toda una civilización fue la base de siglos de culpa y represión sexual. ¿Es posible que la represión de tu sexualidad hoy tenga sus raíces en un debate teológico de hace 1000 años? Lo que sientes al respecto no es una exageración, es una herida histórica que tiene un nombre y un origen. No estás solo sintiendo que tu placer o tu autonomía corporal han sido sistemáticamente minimizados. Este concepto nos revela que esta negación tiene una historia precisa y unos protagonistas muy claros. Hoy vamos a desenterrar ese debate, a entender cómo la Iglesia y los moralistas convirtieron la ignorancia en un arma de control absoluto. Te prometo que al final de este video, verás la culpa y el control sexual con una perspectiva completamente nueva. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para entender el control, tenemos que ir al origen de la vida, la fecundación. El primer gran mito que el pensamiento masculino tuvo que resolver para afirmar su dominio era la participación real de la mujer en la creación de un nuevo ser. En la antigüedad y en la Edad Media, no había microscopios ni un conocimiento preciso de la biología. Así que la explicación era filosófica y teológica y se basaba en la premisa de la inferioridad natural de la mujer. La idea dominante, heredada de Aristóteles y consolidada por el clero, era que el hombre contribuía con la semilla o la forma, el elemento activo y generador. ¿Y la mujer? Ella contribuía simplemente con la materia. Piensa en un alfarero, el hombre es el alfarero que da la forma y la mujer es el barro pasivo. Ella era el recipiente, la incubadora, el campo de cultivo, pero no la verdadera co-creadora del embrión. ¿Ves el poder de esta idea? Al negar su contribución activa en el nivel más fundamental, el biológico, se justificaba su subordinación en todos los demás niveles, legal, social y religioso. La fascinación de este concepto es que existía un debate, aunque marginal, que sugería lo contrario. Algunas tradiciones médicas, influenciadas por Galeno y otras ideas antiguas, hablaban de una semilla femenina o de una humedad que era necesaria para la mezcla y la concepción. Es decir, el conocimiento no estaba del todo perdido, pero fue activamente rechazado por la línea principal del pensamiento teológico. Imagina esta escena: un teólogo en un scriptorium, con una pluma, decidiendo el destino de la mitad de la humanidad no por evidencia, sino por conveniencia jerárquica. Si la mujer fuera vista como co-creadora activa, su estatus en la familia y la sociedad sería innegablemente más alto. Por eso, el pensamiento dominante se aferró a la visión del hombre como único dador de forma. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, incluso en la ley bárbara. El concepto de Bergeld, la indemnización pagada por los daños causados a una persona, nos da una pista brutal. El valor de la mujer embarazada aumentaba, pero no por su propio valor como persona, sino por el valor de la descendencia que estaba por nacer. Ella era valiosa como instrumento de reproducción, no como sujeto en sí mismo. Su valor estaba en el contenido, no en el continente. Aquí viene lo realmente interesante. Al establecer que la mujer solo aportaba la materia pasiva, se sentaron las bases para el siguiente y más importante punto de control: el placer. Si el único propósito de la unión carnal es la procreación, entonces cualquier cosa que desvíe la atención de ese propósito, especialmente el placer, es visto como un pecado o un peligro.
El debate sobre la semilla es el prefacio al debate sobre el orgasmo. Una vez que el clero y los moralistas establecieron que la mujer era solo el recipiente, el siguiente paso lógico era controlar el cómo se realizaba el acto. Esto nos lleva al corazón de la represión sexual, el orgasmo femenino. El placer, especialmente el femenino, era visto con profunda desconfianza. ¿Por qué? Porque era una señal de autonomía corporal, de que la mujer podía experimentar una satisfacción que no estaba ligada al propósito divino de procrear, sino a sí misma. El orgasmo era el gran enemigo de la moral medieval y había teólogos que debatían si la mujer debía o no experimentarlo. La posición más rígida, y la que fue más influyente en los libros de penitencia y los sermones, era que la mujer no solo no debía buscar el placer, sino que no debía demostrarlo. La unión carnal era considerada el pago de una deuda mutua, un intercambio funcional para la reproducción, no un acto de disfrute. Piensa en esta paradoja perturbadora: si un marido amaba a su esposa en exceso, era considerado igual a un adúltero. ¿Por qué? Porque el exceso de afecto o pasión dentro del matrimonio desviaba el acto de su único propósito legítimo, la procreación, y lo acercaba al vicio y la lujuria. La pasión desenfrenada, incluso legalmente casada, era vista como una amenaza al orden moral. El cuerpo de la mujer, al ser el lugar del placer, se convertía en el principal sospechoso, la fuente de la tentación. Esto creó un sistema de vigilancia sexual que se extendía a la fisiología. Algunos teólogos y médicos, al discutir la necesidad de la semilla femenina, llegaron a la conclusión de que para que el acto fuera completo o para que la concepción fuera más probable, podría ser necesaria una sensación o un calor en la mujer. Pero incluso esta concesión era peligrosa. El placer se permitía solo como un efecto secundario necesario para la reproducción, nunca como un fin en sí mismo. Era como una píldora amarga que te tragabas para obtener la medicina. Déjame mostrarte algo asombroso sobre las reglas de este juego. La Iglesia regulamentaba incluso las posiciones. Solo se permitía la posición que consideraba natural, el hombre encima, con cualquier otra posición siendo castigada en los libros de penitencia. La mujer debía mantenerse pasiva. Este control sobre la postura no era solo moral, era un control del rol. La pasividad física aseguraba la pasividad social. La ignorancia sobre el cuerpo femenino se convirtió así en una herramienta de control. Si la mujer no podía saber con certeza si su placer era necesario o si su contribución era pasiva, ¿cómo podría reclamar un rol más activo en la vida o la sociedad? La duda y la culpa eran el arma, y el cuerpo femenino el campo de batalla. El control de la sexualidad femenina no fue una acción aleatoria, sino parte de un framework teológico mucho más grande y devastador, la dicotomía de Eva versus María. Esta dicotomía se convirtió en la principal herramienta del clero para modelar y controlar el comportamiento de todas las mujeres, estableciendo un ideal inalcanzable y un miedo constante. El primer pilar es Eva, la pecadora. Eva es la figura paradigmática de la mujer seductora, frágil e ingenua. Ella es la causa del pecado original y, por extensión, de la danacao de la humanidad. El clero, citando a Tertuliano, la consideraba la puerta del diablo, la que consintió en el árbol prohibido y fue la primera en desertar de la ley divina. Eva justificaba la necesidad de la sujeción, el control masculino y la culpa. Cada mujer era una Eva en potencia. El segundo pilar es María, la Redentora. María es la nueva Eva, la Virgen, la pura. Ella es el símbolo de la castidad, la santidad y la salvación, el ideal de sumisión que toda mujer debía emular. Este ideal era, por diseño, inalcanzable. Aquí es donde se pone visceral. Este framework actualista nos ayuda a entender la profunda ambigüedad de la Iglesia. El problema para ellos no era que la mujer fuera un sujeto pecador, sino que era un modo de pecar ofrecido al hombre. Al glorificar la figura inalcanzable de María, se condenaba cualquier desviación a la figura de Eva. ¿Y qué es el placer sexual sino una confirmación de la naturaleza pecadora de Eva? Fíjate en esta lucha, la mujer estaba obligada a reprimir su cuerpo, Eva, para alcanzar el ideal de pureza, María, lo que generaba una culpa crónica que era el combustible del sistema de control. Las reglas de abstinencia, las posiciones prohibidas, la condena del placer,
Todo esto reforzaba la idea de que el cuerpo femenino era inherentemente defectuoso y peligroso. Si esta revelación sobre la dicotomía de Eva y María, y cómo se usó para imponer la culpa, te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Si te identificas con la frustración de esta culpa histórica, comenta yo también y compartamos este viaje. Afortunadamente, el sistema no era perfecto, y es aquí donde entra el tercer pilar, María Magdalena, la pecadora arrepentida. Ella es el personaje intermedio, el purgatorio de la mujer. Magdalena fue retratada como una prostituta que se arrepiente, y esto ofrecía una puerta entreabierta para una redención posible a través de la confesión y la penitencia. ¿Sabes lo que esto significa? Que la Iglesia, al crear el culto de Magdalena, ofrecía una salida controlada a la culpa que ella misma había impuesto. No podía ser María, pero podía ser Magdalena, lo que te obligaba a permanecer bajo la autoridad del clero para la absolución y la penitencia. La redención era posible, pero solo a través del sometimiento constante a la autoridad clerical. Esta es la verdad incómoda de la represión, la culpa era el problema, y la Iglesia la única solución. Esta ignorancia teológica y fisiológica del cuerpo femenino tuvo consecuencias directas y muy concretas en el mundo legal. El concepto de mundium es la prueba de cómo la pasividad biológica se convirtió en una camisa de fuerza legal. Mundium es un término de origen germánico que designaba el poder, la autoridad y la protección ejercidos por el jefe de familia, padre, marido o pariente hombre más cercano, sobre la mujer. Piensa en esto. La mujer estaba bajo el mundium de un hombre durante toda su vida. ¿Por qué es esto tan brutal? Porque el mundium revelaba la ausencia de personalidad jurídica de la mujer. Ella no era dueña de sí misma, no podía tomar decisiones importantes sin la aprobación de su mundium. Si era víctima de un crimen, la indemnización, el vergeld, no se pagaba a ella, sino a la familia. Incluso si tenía bienes, no podía administrarlos. Aquí está el concepto más revelador, la clave de la autonomía. El edicto de Rotario, siglo VII, de los lombardos tenía una regla fundamental en el artículo 204, a ninguna mujer libre sea permitido vivir de acuerdo con su voluntad, como self-mundia, pero que permanezca bajo el poder de un hombre o del rey. La palabra clave es self-mundia, que significa vivir de acuerdo con su propia voluntad. La ley negaba explícitamente a la mujer el derecho a ser autónoma, a ser su propia autoridad. La mujer debía estar en constante tutela, ya fuera biológica, el hombre como creador de la semilla, o legal, el hombre como detentor del mundium. Esto resuena de forma increíble con las luchas modernas por la autonomía financiera y personal, ¿verdad? Es la raíz de la idea de que la mujer necesita un cabeza de familia. La historia muestra que esta no era una protección romántica, era una prohibición legal de la libertad personal. Imagina a una viuda rica, la muerte de su marido era la principal brecha legal en este sistema de mundium. De repente, por ausencia de su guardián, ella se veía forzada a asumir la administración de bienes, los negocios y, a veces, hasta el poder feudal, convirtiéndose en una castela. La libertad venía a través de la pérdida. Las viudas de Londres, por ejemplo, se convirtieron en exportadoras expresivas de lana, administrando capital y navíos. Ellas eran, por accidente legal, las self-mundias de facto. Este descubrimiento sobre el mundium y la self-mundia puede transformar completamente tu perspectiva sobre la autonomía personal. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo, con los pasos que las mujeres daban para ejercer poder en esta brecha legal. Encuéntralo en el enlace de la descripción. El conocimiento del cuerpo femenino, o la falta de él, fue un mecanismo de control perfecto. Si no eres co-creadora, biología, no eres dueña de ti misma, ley, y tu placer es pecado, moral. La ignorancia sobre la fisiología fue el casus belli del control masculino sobre la sociedad. El último eslabón de esta cadena de ignorancia y control es el uso del cuerpo femenino como amenaza al orden social. Si la mujer era pasiva, su papel en la sociedad debía ser igualmente pasivo, limitado a la roca y el ámbito doméstico. Cualquier desviación de este rol era vista con extrema sospecha. Mira el caso de Juana de Arco. Su liderazgo, su coraje y su rol en la guerra ya eran una ruptura monumental. Pero en su juicio,
el punto crucial de la condena fue el uso de ropa masculina. ¿Por qué? Porque esa ropa era el símbolo visible de su rechazo a los hábitos femeninos y a su asunción de un rol reservado al sexo viril. No fue quemada solo por herejía o brujería, sino por lo que su vestimenta simbolizaba, la negación de su papel pasivo y la afirmación de un liderazgo prohibido. La vigilancia y el control sobre la mujer eran tan esenciales que, incluso cuando la Iglesia condenaba la prostitución, también la toleraba e institucionalizaba en los centros urbanos. ¿Por qué? El famoso dicho de San Agustín lo resume: suprimí las meretrices y las passions dominarán el mundo. La prostitución era un mal necesario. Funcionaba como una válvula de escape para las restricciones sexuales impuestas por la propia Iglesia, especialmente para el clero. 1500 prostitutas estaban a servicio de los participantes del Concilio de Constanza en 1417. La hipocresía es asombrosa. La mujer en el matrimonio era condenada por buscar el placer, la mujer fuera del matrimonio era tolerada para que los hombres, incluidos los clérigos, pudieran canalizar sus pasiones sin desordenar la sociedad. El placer femenino seguía siendo negado, pero la necesidad masculina de sexo era institucionalmente reconocida. En última instancia, la gran lección de estos conceptos es que la ignorancia sobre el cuerpo femenino no fue un descuido, fue una estrategia de control sistemático. Al negarle a la mujer su contribución biológica, semilla, al condenar su placer, orgasmo, y al prohibir su autonomía legal, self-mundia, los hombres, clérigos, juristas, moralistas, de la Edad Media construyeron una jerarquía de poder que persiste hasta hoy. La mujer fue forzada al silencio y a la pasividad, pero la historia, cuando se lee correctamente, revela las brechas de resistencia, la viuda emprendedora, la beguina que busca su voz en la herejía, la escritora que transforma la palabra en oficio como Cristina de Pisan. La lucha por la autonomía corporal y sexual hoy es una continuación directa de estos debates de hace 1000 años. Entender que la condena al placer era una herramienta de poder es el primer paso para la liberación. Ahora ves la culpa y el control con una claridad brutal. Te mintieron sobre el cuerpo femenino. El concepto principal es que la ignorancia sobre la semilla femenina y la condena del placer eran la justificación biológica y moral para imponer el mundium legal. No fuiste pasiva por naturaleza, fuiste forzada a hacerlo por diseño teológico, legal y social. La condena al cuerpo femenino era el cimiento del control masculino. A partir de hoy, cuando enfrentes cualquier presión para minimizar tu voz o tu autonomía, recuerda la palabra clave, self-mundia. Tu acción concreta es reclamar tu derecho a vivir de acuerdo con tu propia voluntad. No busques la validación, busca la autonomía. Verás que al reconocer esta herencia histórica, te empoderas para romper con la culpa que te fue impuesta. La historia de la mujer medieval no es de pasividad, sino de resistencia a la ignorancia intencional. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la asombrosa historia de el amor cortés, la mayor mentira de la historia. Nos vemos allí.